Buenas tardes. Gracias por, como siempre, estar ahí con nosotros todos los miércoles a las 8 en punto, a las 8:30 en punto. Queremos hacer el estudio todos los miércoles a las 8:30 porque es importante que nosotros nos sentemos y meditemos un poco sobre la palabra entre semana y por supuesto poder definir algunas cosas en nuestras vidas y poder hablarle al mundo sobre lo que el Señor siempre ha querido decirnos y que muchos entendemos, a veces no entendemos algunas cosas, y por eso cuando estudiamos la palabra siempre se nos queda clara lo que Dios realmente quiere decirnos a nosotros. Por lo cual hoy hablaremos sobre el amor de Dios, que lo vemos todos los días manifestado en nosotros, en todo lo que vemos, en todo lo que hacemos. Cada día cuando nos levantamos vemos realmente que la vida es un día más de oportunidades. Pero ciertamente la expresión más clara del amor de Cristo es precisamente la Pascua, su resurrección, eh, y la verdad nos acerca de manera efectiva a entender que el amor de Dios es expresado en todo momento. El amor de Dios se demuestra en su muerte y en su resurrección, en la resurrección de su Hijo, en la muerte de su Hijo, en el nacimiento de su Hijo. Por eso celebramos la Pascua, que es tan importante para el mundo entero. Pero no solamente eso, sino que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que eso es una expresión grande hacia el mundo. Es apropiado entonces que entendamos algo acerca del amor de Dios. Y al principio podemos entender que sabemos bastante bien de este tema y creo que necesitamos profundizar en aquello para que tengamos claro, porque hay asuntos bastante serios que necesitan ser entendidos al grado de cómo podemos entender el amor de Dios, que se relaciona con su amor, cómo es su amor, cómo es el amor de Dios. Supongo que ha habido algunas cosas que los cristianos a lo largo de sus vidas, especialmente la gente creyente, habla de el amor de Dios, cómo nos deleitamos en él. Hablamos de cuando o con nuestro testimonio, de cuando evangelizamos, cuando predicamos a otras personas, siempre estamos dispuestos a hablarles a la gente de cuánto Dios nos ama y cuánto Dios puede haber hecho en nuestras vidas, cómo envía a su Hijo a morir en la cruz, y hemos proclamado al mundo que Dios es amor. De manera regular anunciamos a los pecadores que Dios los ama, y a todos sin excepción la Escritura nos da la razón por la cual que Dios es un Dios de amor. Lo que quiero decir es que todo lo que envuelve el programa de Dios, todo lo que Dios hace, es el motor de todo lo que Dios hace es precisamente el amor. Cuando vamos a 2 de Corintios 3:11, Él es el Dios de amor, Él es llamado el Dios de amor. En 1 de Juan 4:8 la Biblia dice que es Dios de amor, que Dios es amor, y no hay duda que este es el atributo más poderoso de Dios. Esta es la médula de su esencia, de su ser. Este atributo es muy celebrado entre nosotros porque viene con la bondad, con la benignidad y con la misericordia. Y cuando vemos esa bondad, esa misericordia, esa benignidad que se nos da a nosotros como hijos, esas evidencias son los elementos de su expresión que cuentan su origen en el amor. Todo lo que Él nos da, todo lo que Él hace, todo lo que Él ha hecho y seguirá haciendo por la eternidad, es el amor el que lo mueve. Durante muchos años nosotros realmente hemos escrito poemas, escrito libros, hemos cantado canciones, exaltado las virtudes de Dios, que es un Dios de amor. Hemos escrito canciones, himnos, salmos, poemas acerca del amor. Todos los escritores bíblicos hablan del amor de Dios y como consecuencia los cristianos han hecho constantemente alarde, si se puede decir, o exaltación del amor de Dios. Por los siglos, todos los creyentes hablamos del amor de Dios.
Pero muchas veces tenemos algunas dudas acerca de ese amor. Escuché un testimonio acerca de un escritor de canciones que él le preguntaron una noche en una cena que cuál era la canción que sin duda le parecía más hermosa y más amada de las que él había dicho, y sin dudar en ni un minuto escribió o dijo que había escrito una canción, y la canción dice, la letra más grande jamás escrita, dice él, es: si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor y cada hoja un pincel, para escribir el amor de Dios arriba se secaría el mar. Ni el papel podría contenerlo todo, aunque fuera estirado del cielo a cielo. Una expresión inmensa del amor de Dios. Entonces todos nosotros hablamos del amor de Dios, y eso es lo que realmente nos motiva a nosotros a hacer ciertas cosas en la vida, empezando por nuestras familias y todo lo que hacemos. Pero casi siempre cuando hemos creído en Dios hablamos del amor, y el ser humano realmente se siente odiado por Dios y rechazado por Dios. Cuando este hombre escribió esta canción, el coro dice, por ejemplo: oh amor de Dios, cuán rico y puro, sin medida y fuerte, por los siglos seguirá siendo la canción de los santos y los ángeles. Lo que quiere decir es que el atributo más grande de Dios, o más evidente en él, y todo lo que mueve o todo lo que lo mueve a él, es el gran amor que siente por su creación y sus hijos. Hay muchas canciones acerca del amor de Dios, y esto es importante que lo entendamos, que expresamos constantemente ese gran sentido que tenemos nosotros del hecho de que Dios nos ama. Estamos dispuestos a decirle a la gente que Dios ama. Dios te ama tanto que envió a su Hijo al mundo a morir por ti en una cruz para proveer expiación para el pecado, y estamos dispuestos a poder decirle a toda persona, o a la persona más hostil, más impía, más mala: Dios te ama. Y eso creo que necesitamos enfocarlo de nuevo. Tenemos que hablar en estos tiempos de necesidad, en estos tiempos donde la gente está expresando su amor hacia Dios, los que creemos, pero los que no creen realmente están como obstinados y están enfadados con Dios. No sé cómo lo recibe usted, pero para mí fue algo sorprendente cuando yo escuché que el amor de Dios era tan profundo, tan grande, en extensión, en infinito, y que podía perdonarme todos mis pecados. Muchas personas que realmente no conocen a Dios dirían: esto no lo puedo entender. ¿Cómo así que Dios perdonaría hasta el más vil de los hombres y hasta el más pecador de los hombres? Escuché el testimonio de un hombre que escribió antes de morir, porque él fue matado porque cometió unos crímenes. Este hombre se llamaba Jeffrey Dahmer, el homosexual homicida que mató a 17 personas y se las comió a todas. A varios de ellos, de los que había matado, les hizo barbaridades. Antes de que muriera en manos de algunos prisioneros que estaban con él, él había hecho una gran confesión de fe a nuestro Señor Jesucristo y había sido bautizado. De hecho, cuando los que han leído el testamento o leer su escrito, el cual él repetidamente en el escrito expresa su fe genuina hacia el Señor Jesucristo y confía de que Cristo había perdonado todo su pecado. Esto es tremendo. El creer que Dios puede perdonar hasta el más vil pecador, hasta el más cruel asesino, es algo increíble. De hecho, el capellano o la persona que realmente lo dirigió dijo que este hombre se había arrepentido y que estaba seguro de que él estaba ahora en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. En algunas maneras eso habría enfadado a todo el mundo, y al mundo entero estaría muy enojado, porque ¿cómo puede ser que un hombre que ha hecho tanto daño pudiera ser aceptado en el cielo, y un hombre que había hecho tanto mal pudiera Dios perdonarle? Y Dios realmente nos está expresando su gran amor siempre, y creo que la mayoría de gente pensaría que una persona así
no debería merecerse el cielo ni ir al cielo. Pero con respecto a las evidencias del amor de Dios, esta ilustración que acabamos de dar, queremos poder decir que el Señor ha perdonado a los más viles pecadores, a cualquier persona que Dios ama, o Dios ama al mundo y por lo tanto está dispuesto a perdonar a cualquier persona. Cuando Jesús envió a morir, cuando Dios envió a morir a Jesús por sus pecados o por los pecados del mundo, y que cualquiera que cree puede ser salvo, y cualquiera es la palabra ilimitado. Lo que quiere decir es que cuando Cristo vino fue a salvar al mundo entero, no a algunas personas, sino al mundo entero. Queremos pedirle al Señor y decirle que queremos creer en Él, y es difícil, pero hay que decirle al mundo entero que Jesús está dispuesto a perdonar su pecado. Así como Él perdonó el pecado de Pablo, quien dijo que Él era el primero de los pecadores, Él también fue un hombre blasfemo, perseguidor de la iglesia y homicida, y Pablo dijo que Dios lo había perdonado. Entonces proclamamos el amor de Dios de manera amplia, de manera infinita, y siempre lo hemos hecho y siempre lo haremos. Dice usted, bueno, y eso es bastante simple, pastor. Usted, creo que eso ya lo sabemos, que Dios está dispuesto a perdonar a todos los pecadores, pero sin importar lo que digamos acerca del amor de Dios, no importa cuánto exaltemos el amor de Dios y la bondad de Dios y la misericordia de Dios, nosotros los creyentes lo digamos a voz alta y lo confesemos y lo cantemos y lo proclamemos del amor de Dios, la gente todavía tiene preguntas serias en cuanto o respecto al amor de Dios. Preguntas que nos molestan y preguntas que en realidad algunos no saben o no sabemos muchas veces contestar y hasta nos enojamos por ella. Ellos lo que preguntan es que si Dios es amor, ¿por qué el mundo es tan trágico? ¿Y por qué hay tanta tragedia en el mundo? ¿Y por qué tantas personas están sufriendo si Dios es amor? Y si Dios también es soberano y está a cargo, entonces ¿cómo es posible que un Dios amoroso podría hacer eso? Lo que quiere decir es que cuando nosotros predicamos el amor de Dios, también hablamos de la soberanía eterna de Dios, y lo que los que no entienden o no conocen a Dios dicen, ¿cómo puede ser que un Dios que supuestamente controla todo permite todo esto? Muchas veces hemos oído estas preguntas, y no solo esas, sino muchas preguntas que debemos de enfrentar, pero aquí hay una que es más aguda, más penetrante. Si Dios es amor, ¿por qué es que Él va a enviar a tanta gente al infierno para sufrir para siempre? Y eso no representa ninguna definición de amor que yo conozco. Eso es lo que dice la gente. Muchas de las personas es, ¿y por qué Dios va a enviar a multitudes al infierno sabiendo que Él es un Dios de amor? La mayoría de gente dice que el tipo de amor ese que puede controlar el mundo y puede permitir que sufra. ¿Cómo puede ser que Dios controle el mundo y puede dejar que el mundo sufra? ¿Qué tipo de amor es soberano y está a cargo de todo y envía a gente pobre que está sufriendo a una flama eterna, a un infierno eterno? ¿Cómo debo entender eso? Esas son las preguntas que nos hacen miles de personas. Entonces, dígame usted si hay que responder a estas preguntas. Creo que Dios realmente está queriendo responder la pregunta al mundo entero de su gran amor y su gran extensión o su infinito amor hacia cualquier persona que le busque. Creo que podemos darle respuesta a la gente. Creo que la gente tiene deseo de entender por qué Dios está permitiendo estas cosas y por qué Dios, si es controlador de todo, no puede cambiar la historia o no puede cambiar si supuestamente es todopoderoso. Creo que para algunos realmente Dios se ha convertido en un capataz y se ha convertido en un perseguidor del ser humano,
y es un Dios castigador que está con el rejo ahí arriba esperando que nosotros cometamos un error realmente para que a castigarnos y cuando muramos irnos al infierno todos, pero no hay nada más lejano de eso. Creo que Dios está actuando y siempre durante toda la historia, en el Nuevo, en el Antiguo Testamento, nosotros tenemos que dar respuesta a esto. Hay algunas respuestas que me gustaría que contestáramos, pero desde el punto de vista de otras personas. Por ejemplo, hay algunas personas que dicen que el universalismo es la respuesta, es una doctrina creída por muchas personas, y el universalismo es aquello que Dios es un salvador universal, que al final de cuentas, cuando todo el mundo termine, cuando todo esto termine, todo el mundo va a ir a el cielo y va a dejar existir el infierno. Y esta es la doctrina del universalismo. Lo que quiere decir es que algunas personas predican que al final de cuentas, al final de la historia, en realidad Dios va a salvar a todo el mundo y enseguida se acabará el infierno y se acabará todo. Esta es una respuesta buena, pero es una respuesta que no tiene sustento bíblico, por lo tanto no podemos decir que es buena. Es buena para nuestro ego, para nuestra comodidad y para muchas cosas, pero no es buena porque Dios no habla de ella, y hasta cierto punto nosotros no podemos entrar en un debate porque la gente ha escrito cosas acerca de Dios que no es real. En otro lugar o en otras creencias creen sobre la creencia de la aniquilación. Lo que quiere decir es que Dios no ama a todo el mundo y lo que hace es que escoge a algunos para amarlos y a otros para perdición. Entonces a los que ama los salva y al final a los que no ama aniquila, y al final de la historia todos los que han sido enemigos de Dios entonces caerán en el infierno y Dios estará compartiendo con los que realmente le aman. Pero no hay nada más lejano de esto en la Biblia. Ni los que piensan que Dios los va a salvar a todos, eso no es cierto. Dios a todo el mundo no puede salvar, no porque Él no quiera ni pueda, sino porque ellos no quieren ser salvos. Ni Él escogerá a unos para salvación y a otros no, y a unos los condenará para siempre, sino que hay más respuestas con respecto a esto. Y eso es algo que debemos de nosotros entender, de que yo sé que estas dos respuestas nos gustan porque realmente, bueno, si yo soy escogido ya soy salvo y se acabó, y los que no son escogidos entonces Dios los va a echar en el infierno y no tendremos ningún problema. Esto es en cierta manera egoísta y no tiene respuesta bíblica, y Dios lo que nos está manifestando es que necesitamos entender acerca del amor de Dios. Ni el universalismo está bien, ni la aniquilación está bien, y las personas están predicando ciertas cosas que no tienen fundamento bíblico, y por lo tanto nuestra respuesta a eso tiene que ser efectiva. Hay algunas cosas que se han hablado durante toda la existencia, y es que el apóstol Pablo precisamente les habla de que no podemos hacerle preguntas a Dios, porque ¿cómo le vamos a preguntar a Dios si nosotros somos la criatura y Él es el creador? Y entonces hasta cierto punto tiene razón, pero realmente no tenemos que contestarle a la gente que no puede preguntarle a Dios algunas cosas sobre su amor o sobre lo que va a pasar, porque la Biblia nos da evidencias claras sobre esto, y esto es importante. Por ejemplo, cuando Dios nos habla a nosotros sobre su amor y sobre su misericordia, lo hace con claridad. Muchas personas no entienden sobre el amor de Dios y lo hace con claridad. Algunas personas dudan de su salvación, otras personas dudan de que puedan ser salvados, otras personas no saben si son salvas o no salvan. Entonces, esto es una duda constante, y yo creo que este es el tiempo de que podemos resolver esos problemas y podemos entender varias cosas. Aunque Dios es soberano, podemos preguntarle cosas. No podemos decirle a la gente que se calle la boca cuando le pregunte algo a Dios, sino que podemos solventar esa idea, o más bien sustentar esas ideas palabra por palabra en la Biblia.
Y creo que es bueno que nosotros lo hagamos para que nosotros tengamos una idea clara y refresquemos nuestra mente y podamos estar firmes en cuanto al Evangelio. Esto es importante que lo entendamos. Ahora, vamos a ir adelante y quiero mostrarle cómo entender un poco el amor de Dios. Dios está exponiendo en su palabra el amor de una manera definitiva o de una manera práctica para nosotros, para que nosotros podamos entender, y quiero que entendamos en base a algunas cosas o proposiciones claves en cuanto a lo que Dios nos está diciendo. Primero, vamos a hablar sobre el amor de Dios infinito, ilimitado. En segundo lugar, vamos a hablar del amor de Dios en grados. En tercer lugar, del amor de Dios dirigido hacia su gloria. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. En primer lugar, vamos a hablar del amor de Dios ilimitado. Ilimitado en infinito, es tan extenso. El amor de Dios, la Escritura nos muestra claramente que es universal, indiscriminado, es incondicional, es ilimitado. Sea cual sea el término, usted tiene que entender que Dios tiene un amor universal, incondicional, ilimitado. Eso es lo importante de entender la Escritura, porque nos muestra constantemente lo que Dios quiere referirse acerca del amor de Dios hacia el ser humano, y ese es el amor general hacia la humanidad. Vamos a ir a Mateo capítulo 5 y quiero que se mantenga concentrado, porque esto va a traer para usted una seguridad futura, un fruto maravilloso en su vida de saber de que es amado por Dios. Mateo capítulo 5 versículo 43, Jesús dijo: y es por cierto, este versículo establece un trasfondo en Juan capítulo 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito. Entonces nos dice que amar a vuestros enemigos, Mateo capítulo 5, versículo 43, busquémoslo un momento porque es importante. Mateo 5, 43. Jesús dijo esto: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Si escucha esto, habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero recuerde que esa era la teología judía. Esto no lo había dicho Dios, esto lo había dicho los judíos. Habéis oído a los rabinos que han enseñado, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, y ahora esa teología existe desde esa época. Amarás a tu prójimo, a tu familia, a los que son de tu raza, y aborrecerás a tu enemigo, lo cual el significado es: amarás a los judíos y aborrecerás a los gentiles. Básicamente, menospreciar al resto del mundo y amar únicamente a los judíos. De ahí es donde los judíos, ellos toman un posicionamiento en sus vidas de orgullo, de altivez, como la única nación salva. Eso es lo que ellos han enseñado durante toda la historia, y entonces cuando aman a los suyos y aborrecen a los gentiles, los menosprecian a los samaritanos, que no eran de raza pura, y se sentían justificados porque eso es lo que los teólogos de su tiempo le habían dicho que agradaba a Dios. Pero en el versículo 44 Jesús dice: pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen. Cuando usted ve la expresión de Jesús en la cruz, usted ve que él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban, cuando fue apedreado, no le tengas en cuenta su pecado, él fue el que dijo, mientras estaba siendo matado por gente homicida, él estaba rogando por ellos, él dice:
amen a sus enemigos y oren inclusive por ellos, por los que los persiguen. El versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. El versículo 45 nos da la clave que para poder ser hijos necesitamos ser como Dios. El versículo Efesios capítulo 5, versículo 1 dice: ser imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Imite a Dios, camine en amor. Eso es lo que está diciendo la Escritura. ¿Cuál es el punto? El punto es este: amen a sus enemigos porque son los hijos de Dios y Dios ama a sus enemigos. ¿Ve lo que significa? ¿Entiende lo que está diciendo? Entonces hay cosas que el mundo está tergiversando, y hasta los propios hijos de Dios, que Dios escoge a los que ama y a los que no ama los echa a un lago de fuego. Pero Dios en este contexto está hablando de que Él ama aún a sus enemigos. Dios no solamente ama a su familia, Dios ama a sus enemigos. Cuando Jesús muere en la cruz, Él demuestra su amor no solo hacia los apóstoles y aquellos que creen en Él, sino que extiende su amor a aquellos que no creen en Él. Ama a tus enemigos para que puedan ser como tu Padre, quien ama a sus enemigos. Él nos está diciendo: imítenme a mí, yo amo a mis enemigos. Él no podría decir amen a sus enemigos si Él no amara a los suyos propios. Observe Marcos capítulo 10, versículo 19. Esta es la historia del joven rico y podría ser que nos ayude a entender algunas ideas. El meollo de la historia de este joven rico es que él viene a Jesús y le dice: ¿qué hago para tener la vida eterna? La cual es una gran pregunta y me gusta que él la hace. ¿Cómo entro al cielo? Esto es para que nosotros como hijos de Dios lo entendamos, de cómo entrar al cielo. Esta es unos requisitos para poder entrar al cielo. Y el joven rico estaba deseoso de entrar al cielo. Y es lo que está preguntando. Y Jesús le dice: ¿conoces la ley? El versículo 19 dice: no matarás, no cometerás adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes. Y después dice: honra a tu padre y a tu madre. Entonces le da la ley. La idea es confrontar su pecado. La idea es decirle: usted ha violado alguna de estas leyes, y si usted las ha violado, usted es un pecador. Por lo tanto, usted en primer lugar necesita arrepentirse. El versículo 20 nos dice: he guardado todas estas cosas desde mi juventud, nunca he violado la ley. Digo, es increíble que una persona esté alardeando delante del mismo Dios de los cielos de que no tiene ningún pecado. Él está diciendo: no tengo ningún pecado. Ese es uno de los primeros requisitos para poder entrar al cielo: confesar nuestros pecados. Él no estaba afirmándolo porque él no se conocía a sí mismo. Lo que Jesús dice, en primer lugar, tiene que reconocer de que usted es un hombre pecador, porque si no, la Biblia no diría que no había ni uno bueno. Entonces, este joven rico sería la excepción de la regla. Todos los seres humanos eran pecadores, pero este joven rico no. Él lo que le estaba diciendo es: no, Señor. Con pelo en pecho, orgulloso, le está diciendo: no, Dios, yo no he pecado, no he violado ninguna de las reglas. Y entonces Jesús en primer lugar confronta su pecado, y en segundo lugar, para poder recibir la salvación, que él ya la primera o el primer requisito no lo pasa, porque él está diciendo que no tiene pecado. Y si usted dice que no tiene pecado, entonces usted no necesita un salvador. En segundo lugar, para tener la salvación, el segundo componente para lograr la salvación es que tenga una disposición de obedecer a Cristo. El primero, debe admitir su pecado, que no lo hace. En segundo lugar, debe de someterse a Cristo. Entonces Cristo llama al joven y le dice, en el versículo 20, dice: mira, vende todo lo que tienes, toma tu dinero y dalo a los pobres, y dice, y después sígueme. Lo que quiere decir es: despréndete de lo que tú más amas y sígueme a mí. Eso es
la segunda manera de poder entrar al cielo: aceptar el reinado de Cristo sobre tu vida. De ninguna manera él aceptó las dos cosas que el Señor le estaba diciendo. El joven rico no quiso hacer absolutamente nada sobre eso. No quiso reconocer su pecado, ni quiso seguir a Cristo. Ahora, es muy difícil volverse creyente si usted no toma estos dos ingredientes de la salvación: reconocer tu pecado y obedecer a Cristo, decidir seguir a Cristo. Eso es lo que le dice Jesús. Y la Biblia dice en el versículo 23, lo triste de todo esto es que después de todo esto, el joven rico no vuelve a aparecer en toda la Biblia, porque él se entristeció. Y si usted ve en el versículo 21, Juan capítulo 10, versículo 21, nos dice que, y viendo Jesús, que le amó. Y viéndolo Jesús, le amó. ¿Cómo puede ser que Jesús estaba amando a un joven que primeramente no definía su vida? Había rechazado a Cristo literalmente, había dicho que no tenía pecado. Lo que quería decir es que el joven rico rechazó la salvación y rechazó a Cristo en su totalidad. El amor de Dios en Jesucristo se había manifestado a él, pero él no lo había recibido. Él amó a este hombre que lo había rechazado. El versículo 21 dice que, y viéndolo Jesús, le amó. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que entender de que Jesús tiene un amor hacia sus enemigos. Y eso es importante, por eso nosotros podemos decirle al mundo que Jesús, o el amor de Dios en Jesús, es impresionante, infinito. Cuando usted va a Isaías 63, versículo 7, él está hablando, preocupado por la misericordia del Señor. Él quiere decirles acerca del amor de Dios, y entonces él habla en el versículo 7 de la gran bondad de Dios hacia la casa de Israel. Él habla de su compasión, y después, cuando cierra el capítulo, el versículo 7, él habla de la multitud de sus misericordias. Y todo esto tiene que ver con el amor de Dios. Y Isaías 63 está hablando del amor de Dios que manifiesta su misericordia, su bondad, su compasión. Él menciona el amor de Dios. Lo que quiere decir es que Dios es misericordioso, es bondadoso, es compasivo hacia sus propios enemigos. Lo mismo que Él me ofrece a mí, le ofrece a cualquier persona. Eso es lo que está queriendo decir. Dice Él: permítame hablarle del amor de Dios. Isaías 63, versículo 8, nos está diciendo: porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten. Escuche esto. Y fue su Salvador. ¿De quién está hablando? Él está hablando de Israel. Dios se volvió Salvador para Israel. Dice, ¿usted qué quiere decir con esto, pastor? Lo que quiere decir es que simplemente Él abarcó a todo el mundo. Cuando Él fue a Israel, Él era el Salvador de Israel. Dios se volvió el Salvador de la nación. Él fue el Salvador de Israel oficial. Definitivamente, Él era el Salvador asignado para ese pueblo. Lo que quiere decir esto es que Él ofreció su salvación. Él no está diciendo que ellos se merecían absolutamente nada, pero Él ofrece su salvación. Él realmente, en el versículo 9, Él dice que se identificó con ellos en toda angustia. Dice que ellos fueron angustiados y el ángel de su faz los salvó. Lo que quiere decir que en medio de esta situación, ¿qué quiere decir el ángel de su faz? Quiere decir que Jesús se apareció en medio de sus angustias en el pueblo de Israel. Habían cristofanías, habían preencarnaciones de nuestro Señor Jesucristo para salvación de ellos. Él fue el libertador de Israel. Después dice que en su amor, en su clemencia los redimió. Se volvió su Salvador. Él sufrió con su sufrimiento. Él envió al ángel en la presencia para salvarlos. En su amor y clemencia los redimió y los trajo.
Él los liberó, Él los levantó de sus antigüedades, de sus días de antigüedad, cuando los saca de la esclavitud. Ahora, de manera general y amplia, Dios se identifica a sí mismo como el Salvador de toda una nación de Israel. Pero después de esto, en el versículo 10 de Isaías 63 dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar al Santo Espíritu, por lo cual se volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Eso es una afirmación sorprendente. Mire aquí, porque aquí usted tiene a un Dios que se identifica como el Salvador de un grupo de gente rebelde y que se ha vuelto enemigo de ellos. Se ha rebelado contra él y que se han entristecido, ellos han entristecido al Espíritu Santo, que han escogido una vida de pecado. En el versículo 16, en la mitad del versículo dice: tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre, porque Jehová nos ha hecho errar de tus caminos. Endureciste nuestro corazón a tu temor. Sorprendente. Ahora Dios, de hecho, está haciendo que se desvíen y endureciendo sus corazones de un pueblo con quien se ha identificado como Redentor. Esto quiere decir que el Señor se les presenta a ellos. Él les dice: yo soy su Redentor, yo soy su Dios, yo soy su Salvador. Acepten mi amor, pero ellos deliberadamente rechazan el amor de Dios. Y esa es la respuesta al mundo de hoy. El mundo de hoy no quiere recibir el amor redentor de Dios. No que no esté, el amor de Dios está para todos, aún para sus propios enemigos. Vaya al versículo 64:5, dice, a la mitad del versículo dice: aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Y la pregunta aquí es: ¿podremos acaso ser salvos? ¿Es posible entonces que Dios es el Salvador, nos salve, aun siendo sus enemigos? ¿El Redentor de los rebeldes sea aquí el Salvador de los no salvos? Eso es lo que está diciendo Isaías 64:5. Y 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Él tiene que estar describiendo a gente no convertida. Él no está predicando o no se ha presentado a gente que era escogido como salvas. Él está predicándole a gente impía, totalmente apartada de él, que no lo aceptaban. La pregunta del mundo ahora es: ¿Dios ama al pecador? ¿Aborrece su pecado, pero ama al pecador? El versículo 8 dice: tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú eres quien nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y después dice: no te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. Dios, tú eres soberano, tú eres el alfarero, haz algo con nosotros. Tú has dicho que eres nuestro Salvador, has dicho que tú eres nuestro Redentor, y no estamos redimidos, no somos salvos. He tratado de hacer algo con ustedes. Eso es lo que Dios les está diciendo. Dios ha querido hacer algo con el ser humano siempre. Le ha expresado su amor, su bondad. Ha extendido su mano. En el versículo 2 del capítulo 65 de Isaías dice: extendí mi mano todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provocaban de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre los ladrillos que se quedan en los sepulcros y en los lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de inmundicia. Lo que Dios estaba diciendo: yo he estado siempre ahí para ustedes, pero ustedes, siempre que me he ofrecido a ustedes me han rechazado. En otras palabras, ellos eran un pueblo idólatra. ¿Qué dicen? Imagínense lo terrible que es esto. Estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú.
estos son humo en mi furor. Eso es lo que está diciendo. Usted ha inhalado humo. Nosotros nos convertimos como humo ante los ojos de Dios. Él inhalaba nuestro pecado porque Él estaba presente constantemente y está presente constantemente. Su amor lo hace acercar a nosotros. Por eso dio a su amado Hijo. Dios es el Salvador de los impíos, del hombre más perverso del mundo. Lo que pasa es que nosotros creemos que hemos sido buenos y esa es la preocupación de nuestras palabras o de nuestras vidas. Es que yo soy suficientemente bueno y Dios me tiene que salvar, y eso no es cierto. La Biblia dice que no había ni uno salvo. Por eso cuando Él se acerca al joven rico y el rico no reconoce su pecado, ese es el primer error de nosotros. Que nosotros creemos que Dios puede salvar a los mejores, pero a los peores no. Y cuando nosotros hablamos del amor infinito de Dios, estamos hablando de que Dios abarca para todos el mismo amor. Dios ha estado ahí siempre y esa es la respuesta para todos nosotros y para el mundo. Dios ama al mundo porque de tal manera amó Dios al mundo. No está diciendo a los escogidos, no está diciendo al pueblo de Israel. Él está diciendo al mundo entero. Dios ama al más pecador de los pecadores. En otras palabras, sé lo que voy a hacer con ustedes. Dios mismo empieza a formular un plan. Los voy a juzgar porque ustedes se rehusaron, porque cuando yo era su Salvador se rehusaron a ser salvos, y cuando fui su Redentor se rehusaron a ser redimidos, y vine con el ángel en su presencia para librarlos y rechazaron la liberación. Vine para mostrarles misericordia y rechazaron la misericordia. Vine para mostrarles compasión y rechazaron la compasión. Y eso es lo que está haciendo el mundo. Rechaza a Cristo constantemente. Rechaza su amor y su compasión a punto de que estoy por condenarles a ustedes. No, Dios no está deseoso de condenar a la humanidad. La humanidad misma ha decidido ser condenada. Pero lo más tremendo es que usted no es condenada sino por un juez. Y el único juez sobre la humanidad es Dios. Por lo tanto, cuando usted rechaza su redención, cuando usted rechaza su liberación, cuando usted rechaza su compasión, no le queda otra cosa sino ser condenado. De eso está hablando Dios. Por eso se presenta Cristo en la cruz como propiciación por nuestros pecados. Pero cuando usted no acepta esa única salida en Cristo Jesús, entonces usted no tiene más salida. De tal manera que Dios puede ser el salvador de aquellos que son sus enemigos. Él puede ser el redentor de aquellos que son rebeldes contra Él. ¿Qué tengo que hacer, pastor, para poder ser salvo? Aceptar a Cristo. Aceptar su amor, su compasión, su misericordia. Oremos. Padre, gracias por tu amor eterno y tu misericordia. Gracias porque tú viniste al mundo, Señor, para salvar a todas las personas que deseen aceptar tu nombre. Señor, es tu amor y tu misericordia para siempre. Es tu amor eterno, tu misericordia eterna, tu bondad eterna. Y queremos entender verdaderamente ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Oramos por aquellas personas que están dudando de tu amor, por aquellas personas que creen que tú quieres condenarles o que tú estás siempre pendiente para castigar al ser humano. Gracias porque tú nos muestras que tú eres un Padre bondadoso, generoso. La palabra de Dios declara que el sol sale sobre justos e injustos. Y eso nos muestra que tú a todos nos quieres dar por igual. Y también reconocemos que hemos pecado. Hoy decidimos un día más seguirte y estar contigo. Y te damos gracias por tu amor y tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias como siempre por estar ahí con nosotros a las 8:30. Y le esperaré el próximo miércoles para que continuemos con este estudio. Que Dios les continúe bendiciendo. Adiós.